Buenas noches, profesora. El día de hoy le voy a hablar sobre el diagnóstico diferencial que le hice a mi paciente. En este caso es un menor de 12 años que presenta problemas del aprendizaje. En el eje 1 se diagnosticó con lo que es problemas de comprensión del lenguaje y trastorno específico de la lectura. Y como enfermedad que tiene el menor médica es que está diagnosticado con lo que es prediabetes. En el eje U2 no presenta ningún problema, al igual que el eje 3. En el caso del eje 4 se debe a lo que es la falta de los padres, esto por motivo de que no están tanto en el hogar por motivo del trabajo. En el eje 5 se le da una puntuación de 70, ya que a pesar de que a veces los padres, ya que el menor sí recibe apoyo de sus padres, pero este apoyo no sea de manera constante. Es decir, que mayormente los lazos de fines de semana, según me comenta, es donde que mayormente se da el tiempo para poder revisar lo que son las actividades del menor que tiene que realizar. Y reforzando lo que es el eje 1, el por qué se diagnosticó con estos dos trastornos al menor. Primero, tenemos lo que es el trastorno de comprensión del lenguaje. Un concepto en general es que básicamente nos habla de que la persona no tiene la capacidad de cierta manera de articular ciertos fonemas o palabras. Esto sí se ha evidenciado, ya que el menor, a pesar de que tiene 12 años y está en sexto de primaria, todavía le tiene dificultades en hablar ciertas palabras o en la pronunciación más que todo. Y el otro, lo que es el trastorno específico de la lectura, también se le diagnosticó por motivo de que el menor al leer o de cierta manera en voz alta o cuando le leen no es capaz de comprender y da respuestas demasiado rebuscadas o de cierta manera que al final a la larga no tienen sentido, a pesar de que a veces las respuestas están en el mismo texto, no lo logra comprender y el proceso al momento de realizar ese pensamiento en una respuesta prácticamente no es lo que es lo esperado. En caso de las sesiones que, pasando a las sesiones que aplicaba, en este caso son las sesiones 2 y 3, ya que la sesión 1 lo hice con los padres, pero no llegué a tomarle fotos ni grabar por motivo de que los padres de cierta manera no querían. En el caso de la sesión 2, el objetivo es fortalecimiento de las habilidades verbales, como se vio en el resultado del trastorno del eje 1. Prácticamente acá lo que hicimos con el menor fue de cierta manera realizar un juego de cadena de palabras para de cierta manera bajar un poco la ansiedad de que el menor se mostrara un poco nervioso al momento de realizar esa actividad. Pero luego de hacerlo poco a poco bajó y empezó a hacerlo de manera correcta. Y lo que de cierta manera fue el factor más importante fue el tema del cuento, donde que yo le di ciertas frases como por ejemplo, había una vez en una casa y el menor va tratando de decir luego, apareció la madre y bla 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 consigo. Luego se perdieron 5 soles, bla bla bla, y el menor siguió contando, ¿cierto? Por otro fue, pero se llegó a encontrar, y al final el menor completó todo eso a través de esas 5 frases, completó lo que es el cuento, ya que de cierta manera a partir de este más me permite ver cómo está su velocidad de procesamiento al momento de crear y de pronunciar también las palabras. Pues eso fue necesario también de cierta manera un registro y cronometrar de cierta manera para ver cómo va todo esto. Para este punto las recomendaciones que se dio fue obviamente que las actividades que se plantearon se dieran sobre todo en la casa, ya que el menor tiene que ser un constante trabajo. Luego lo que es dar un refuerzo positivo, es decir, que los padres al momento de también aplicar este ejemplo le den ciertas recompensas o pequeños logros a través de palabras y todo eso. Y también de cierta manera que a la siguiente sesión realizar un registro, que los padres sean capaces de realizar un pequeño registro para ver cómo va avanzando su menor y que se presente también en la siguiente sesión. Luego lo que es en la sesión 100 lo enfocamos en lo que es en la mejora de velocidad de procesamiento, es decir, ahora cómo va captando todo. En este caso las técnicas que se aplicaron fue una cronometría graduada, es decir, quería ver de cierta manera cómo va explicando palabras, es decir,
Le di una lista de palabras para el que menor los leyera y me dieron significados sencillos. Son palabras simples. Por ejemplo, le pedí qué es un lápiz, qué es un cuaderno, qué es un estuche, para qué se utiliza un sticker, entre esos. Luego de ello fue de cierta manera realizar poco a poco viendo su velocidad. También para eso también se le dio lo que es una ficha de imágenes y de lectura. En la ficha de imágenes presenté lo que son prácticamente lo que es imágenes diferenciados, es decir que cada imagen, aunque se parecían iguales, tenían ciertas diferencias, ya sea en el objeto, un objeto, un botón, etc. Esto con el propósito para ver qué tanto tiempo se demora en darse cuenta como cuáles son esas pequeñas diferencias. Y en la lectura, lo que de cierta manera decidí que él me lo leyera y de cierta manera explicara qué es lo que entendió de esa lectura, para así saber cómo va también el momento de realizar un análisis sencillo de un texto. En las recomendaciones que hace yo, como siempre, como el anterior, es que se le hicieran un seguimiento por parte de los padres, también que se aplicara lo que se aplicó en sesión durante el hogar para ver cómo va. Y sobre todo lo muy importante es el refuerzo positivo, de elogiar al menor sobre las actividades que va realizando y así poco a poco sentirse seguro de sí mismo. Y ahora sería todo, gracias.